Segundo bloque de nuestro capítulo 25 de Mejor Energía TV. Vamos a ir hablando de la actualidad de Vaca Muerta, de la industria del shale, los no convencionales, con este momento de crecimiento muy importante de la producción, con programas de estímulo a la producción de gas, sobre todo con los que el gobierno nacional, Sergio Massa, el ministro de Economía, quieren tratar de llevar mejor, podemos decirlo de ese modo, sortear o esquivar el frente externo. En principio en el próximo año va a ser muy difícil, si bien va a estar tallando esa obra muy importante que es la obra del gasoducto Néstor Kirchner. Estamos hablando de gas, estamos hablando de lo que le sale al país comprar gas natural licuado, aquel tema del que también hemos estado hablando en nuestro primer bloque. Bueno, ese contexto en el que busca acelerar el gobierno argentino tras la gira por Houston, donde el ministro de Economía estuvo hablando con algunos de los referentes de las principales petroleras del mundo, aquellas empresas que tienen bloques productores también aquí en Vaca Muerta, a escasos kilómetros, 80 kilómetros desde donde estamos haciendo este programa. Estamos en la capital neuquina, en la ciudad de Neuquén. Y la perspectiva y el anticipo realizado también desde Houston de que iba a haber una extensión del Plan Gas 4, aquel plan vigente, un estímulo a la producción, un precio sobre el valor de mercado que hace atrayente a las productoras invertir, acelerar en sus campos productores de shale gas o de otras de las variantes del gas de la cuenca neuquina, para luego tener ese insumo que está resultando clave para combatir el frente externo. Esto de, cuando esté el gasoducto Néstor Kirchner, poder llenarlo, ¿no? El Plan Gas 4 y el Plan Gas 5 que estuvo anticipando el ministro en su viaje, en su gira, mejor dicho, desarrollada por Houston, donde también estuvo con la compañía del ministro de Energía y Recursos Naturales de la provincia, Alejandro Monteiro. Precisamente estuvimos haciendo una entrevista también por AM550, en la primera, con el titular de la cartera energética neuquina, que reflexionaba, que opinaba, que nos adelantaba un poco y nos ayudaba a entender un poco más este contexto tras la gira desarrollada en Estados Unidos. Entonces vamos a compartir con todas y todos ustedes la entrevista que hacíamos en las últimas horas con Alejandro Monteiro. Nos decía lo siguiente. Hola Fernando, muchas gracias por el llamado y un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Y se espera esta semana, estuvieron adelantando el ministro de Economía en esa ronda de acercamientos con las petroleras, con algunos referentes de la industria allá en Houston. Un anuncio importante que tiene que ver con el respaldo a la producción de gas, ¿no? La extensión del programa estímulo a la producción, un impacto, me imagino, que están evaluando como más que positivo para lo que viene, ¿no? Que es seguir refrendando ese camino del gas de Vaca Muerta, ¿no? Sí, las reuniones que mantuvimos el día viernes en Houston y que tuvimos la posibilidad de acompañar al ministro Massa, en las reuniones que se mantuvieron con las distintas empresas operadoras y, como bien decías, que trabajan en la provincia de Neuquén hace muchos años, uno de los ejes fue darle continuidad al Plan Gasar, que se lanzó en fines del año 2020 y que tuvo muy buenos resultados como medida, una política para dar previsibilidad al sector de la producción de gas, a partir de la contractualización de la oferta y la demanda en contratos a 4 años. Uh-huh. Ya habiendo transcurrido poco más o casi 2 años del lanzamiento de ese plan, la decisión del ministro Massa es avanzar con una extensión del mismo hasta el año 2028, y se están teniendo reuniones y conversaciones tanto con las provincias como con las empresas productoras de gas de nuestro país, de manera de establecer cuáles son las condiciones, las mejores condiciones para poder tener una oferta de gas que sea competitiva para abastecer las distintas demandas que tiene Argentina, tanto en lo que es residencial como lo que es para la industria, como lo que es para el transporte, para la generación de energía eléctrica también. Uh-huh. Y también
generar las herramientas a partir de esa programación, de los permisos de exportación, para no solamente para el periodo de octubre-abril, como sucedió en el plan GASAR lanzado anteriormente, sino a futuro, y dado el aumento en la producción que se dio en este último tiempo en la provincia de Neuquén, la posibilidad de dar permisos de exportación durante 365 días de manera firme. Claro. Y por otro lado, también lo que se está trabajando es las condiciones para el plan gas, que estaría relacionado a abastecer la nueva demanda generada a partir de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que, como todos esperamos y estamos trabajando para que ello suceda, se espera que esté en funcionamiento en invierno del año que viene. Entonces, en la medida que eso se pueda concretar, tenemos que trabajar también con la previsibilidad suficiente para poder tener esa oferta de gas o esas moléculas de gas que permitan transportarse en ese nuevo gasoducto, y que puedan de alguna manera sustituir las grandes importaciones de energía que tiene hoy el país y que tantas divisas le demandan al Banco Central, ¿no? Así que un poco, claro, en ese sentido, ese fue uno de los ejes principales de las conversaciones. Y referido a esto, y bueno, y es algo que viene planteando Neuquén cada vez que puede, y por supuesto parte de la industria también, bueno, la necesidad de ir buscando una salida, una solución, en la medida en que la macroeconomía lo permita, para bueno, el acceso al mercado libre de cambios, esa disponibilidad de divisas que plantean como opción determinante las empresas que quieren invertir en Vaca Muerta. Esto de, bueno, voy a Neuquén, pongo $1.000 millones, 2.000 o 500, quiero saber cuándo voy a poder disponer de mis ganancias. Se menciona la posibilidad de una ley que estaría enviando también el gobierno nacional al Congreso. Es parte de lo que se estuvo hablando también en esa gira en Estados Unidos, lo que hayas estado hablando con las productoras junto al ministro. Digo, ¿viene por ahí un poco también el panorama normativo que se está armando? Bueno, a ver, junto a la necesidad de infraestructura de evacuación, que es fundamental para avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta y darle mayor escala, el otro punto que no faltó en ninguna de las conversaciones fue cómo hacemos para que las empresas que invierten en Argentina, pero para realizar esas inversiones tienen que ingresar divisas, dólares, a partir de préstamos o de transferencias de sus casas matrices, cómo se puede generar un mecanismo para que las compañías, una vez que dichas inversiones maduren y también generan divisas a partir de flujos de exportación, puedan acceder a divisas y puedan hacer frente a sus obligaciones, que pueden ser tanto con proveedores extranjeros como para honrar los préstamos que hayan tenido que tomar para hacer las inversiones, o para devolver a sus casas matrices esos flujos de capital que las compañías luego utilizan para invertir mismo en Argentina o en otros países donde tienen alocadas sus distintos proyectos. Entonces, ese fue un punto central, estuvo en todas las conversaciones, y el ministro Massa comprometió trabajar en algún mecanismo, alguna herramienta, posiblemente legislativa, pero que esté basado en la planificación y en la previsibilidad. O sea, ver de qué manera, entre el flujo de ingreso de divisas que tengan que hacer las compañías para sus inversiones, el flujo de divisas que generen las empresas a partir del incremento de su producción y que se exporte, y dada la demanda que tengan de divisas, cómo podemos generar o planificar esos distintos flujos de ingreso y egreso de divisas, de manera de no impactar a las arcas del Banco Central, o si se la impacta, que sea de manera positiva, porque el ingreso termine siendo mayor al egreso de divisas. Un poco, claro, ese fue el planteo que se hizo, se respondió a las compañías en el contexto en el que nuestro país está
una situación de escasez de divisas en el Banco Central, y que tiene que cumplir con ciertas metas en el marco del acuerdo con el fondo. En la medida que podamos ir recomponiendo como país el stock de reservas en el Banco Central, probablemente este tipo de planificación que se planteó va a poder flexibilizarse, y Dios quiera que en algún momento no haya más que planificar, sino que haya libertad total para ingreso y egreso de divisas. Hasta que eso no suceda, se planteó trabajar de esa manera, y se quedó en las distintas conversaciones en ver de qué manera se puede manejar esa información y se puede generar una herramienta que facilite ese acceso. Y respecto de la salida de petróleo de crudo por el oleoducto de Otasa, el oleoducto trasandino, ¿qué tareas comenzaron a desarrollarse? Habíamos hablado tiempo atrás acerca de esa herramienta que se iba a hacer pasar por el oleoducto para, verificar el estado de su integridad, el llenado con agua para verificar, también esa situación estructural. Ya se está realizando ese trabajo. ¿Cuáles son los plazos que están previendo para, eventualmente comenzar en algún momento entre este año y el año próximo, el transporte, tener una vía más hacia el Pacífico, ¿no? Sí, la semana pasada, el día miércoles, comenzó a activarse los sistemas de bombeo del oleoducto trasandino para ir probando cómo respondían ante la necesidad de empezar a transportar algún fluido. En este caso es agua. El oleoducto, como vos mencionabas, en los meses anteriores se estuvo llenando de agua en prácticamente toda su longitud. Uh-huh. Y el día miércoles comenzaron con las pruebas de los sistemas de bombeo. Una vez que los bombeos estuvieron estabilizados en régimen, eso creo que fue entre el jueves y el viernes, se hicieron unas primeras pruebas de integridad. De alguna manera se pasaban como unas placas para ir probando la integridad y el funcionamiento del sistema. Y están, según lo que nos comentó la gente del oleoducto trasandino, se están haciendo los últimos ajustes para ingresar en estos días la herramienta inteligente, que es como un chanchito le llaman. Uh-huh. Que se va a ingresar al oleoducto y se va a empezar a transportar en toda su longitud para tener en los próximos 30 días los primeros ya resultados de dicha prueba. ¿Qué, eso es una herramienta que tiene una cámara, tiene posibilidades de hacer algún tipo de ensayo adentro del oleoducto? Por lo que sepas, capaz te estoy preguntando algo muy específico. La verdad que sí. Me estás poniendo en un problema porque no soy un conocedor, sí. Pero no, la realidad es que entiendo que no sé de qué manera técnicamente, sí. Pero esa herramienta lo que va midiendo es la condición y el espesor que tiene el oleoducto en toda su longitud. Ah, claro, temas de corrosión, ¿sí? Etcétera. Claro, ¿no? Exactamente, claro. Para ver de que el estado de los caños está en óptimas condiciones, para que luego, cuando tenga que trabajar a régimen y de manera permanente bajo ciertas condiciones de presión, la infraestructura esté adecuada y que no haya inconvenientes. Claro. Básicamente eso es la prueba que se realiza. Lo que es hermeticidad, eso ya se había probado de alguna manera, porque en la medida que se va llenando de agua se ve viendo que se mantenga la presión, que no haya pérdidas. Uh-huh. Entonces eso, la hermeticidad se va probando. Ahora lo que tenés que ver es si el caño en sí físicamente está en buenas condiciones como para poder soportar una operación continua a ciertos kilos de presión, que es lo que tiene que soportar. ¿Son 400 kilómetros aproximadamente que tiene o un poco menos? Algo más de 400 Algo más. Kilómetros. Bien, sí. Bien. Te hago una última pregunta, Alejandro, desde ya agradeciéndote estos minutos, que tiene que ver con algo más, una mirada, apelando a tu mirada macro y de conocimiento de todos estos años al frente del área energética en la provincia de Neuquén. Y venimos viendo o asistiendo a una serie de declaraciones. Por supuesto, las locales, las de Neuquén, las conocemos más que claramente y todo lo que se avanzó,
a nivel nacional como una toma de conciencia cada vez más grande respecto de la necesidad de desarrollar Vaca Muerta, pero sobre todo en el último año, y bueno, referentes de la industria a nivel mundial, bueno, el embajador de Estados Unidos que puso allá arriba la necesidad de encontrar consensos en Argentina. Y por supuesto el contexto mundial, digamos. Hay una aceleración que pone el mundo también y que puede jugar a favor para, desarrollar estos recursos, digamos. Siempre está la clave argentina, digamos, lo que hagamos en el país, pero digo, hay un ímpetu adicional por las condiciones del mundo, esto de, si hay un camino mínimo de garantías que se estén transitando, es posible que, esos números que siempre mencionan o que conocemos se terminen desarrollando, digamos, llegando al plano de la realidad. Mira, yo creo que si bien el hecho del conflicto bélico en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania es algo lamentable, puso sobre el tapete de todos los países del mundo un concepto que es la seguridad energética, ¿no? Si bien la pandemia había acelerado lo que llamamos la transición energética, es decir, buscar un abastecimiento de energía que sea cada vez más limpio, sustentable con el ambiente, la guerra trajo consigo el refuerzo del concepto de seguridad energética. ¿Por qué? Porque hay países que se habían volcado mucho a las energías renovables, pero ante un conflicto como el que se está viviendo en el mundo, uno de los proveedores de energía que tenían como algo firme tiene sus problemas o se generan ciertas políticas respecto de ese proveedor, y entonces te quedas sin energía suficiente para poder abastecer tu sistema. Entonces y ahí comienzan o ingresan los sustitutos que o son muy caros o son muy contaminantes, ¿no? Como el carbón o el GNL, que no estaba previsto para la matriz de Europa en gran magnitud, y que hoy vemos sus precios de gas licuado exorbitantes. Entonces, en ese contexto, y dado el consenso que vos mencionabas y que es real de tanto de las fuerzas políticas que hoy está en el oficialismo como en la oposición, pero que antes también era la inversa, las fuerzas políticas principales de Argentina tienen claro la importancia de desarrollar nuestros recursos energéticos, no solamente para la seguridad energética de nuestro país, sino también de la región, y como una posible vía de generación de inversiones y de ingreso de divisas que requeriría o que podría facilitarle a nuestro país para el ordenamiento macroeconómico. Uh-huh. Con lo cual, eso es una realidad, eso es así. Las empresas y los gobiernos del mundo, en este contexto de búsqueda de oferta de energía que sea firme y que aparte sea, en el caso nuestro de Latinoamérica, es de un lugar que geopolíticamente no es conflictivo, no tiene problemas, tiene ese plus. Y el gran desafío es poder generar las condiciones para que estas inversiones se puedan desarrollar, que los inversores internacionales que tienen que traer sus capitales para llevar adelante estas grandes inversiones lo puedan hacer con las seguridades que puedan tener en cualquier otro país del mundo, y que nosotros como neuquinos y como argentinos podamos desarrollar o poner en valor nuestros recursos, generando riqueza para nuestro pueblo. Así que es un gran desafío, pero que hoy nos tiene que ocupar en trabajar para concretarlo en el menor tiempo posible. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, que tengas una muy buena tarde. No, por favor, gracias a vos por el llamado y a disposición como siempre. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba el ministro de Energía y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén en el diálogo, en la charla, en la entrevista que manteníamos en Mejor de Tarde, el programa de la primera de AM550, la emisora de Prima Multimedios.
Pero bueno, una semana muy movida. Nos decía, es importante bueno, dar esas condiciones, ¿no? Que el mundo está ofreciendo, dar esas condiciones también en el plano local para el desarrollo tan importante de los recursos de Vaca Muerta, por las necesidades que tiene el país, pero al mismo tiempo por ese abastecimiento posible y ese estímulo económico adicional que podría estar impactando no solo en Neuquén, sino en buena parte de la economía nacional. Pero se estuvieron conociendo, les decía, importantes noticias vinculadas al transporte de petróleo. En este caso, les venimos diciendo día tras día prácticamente el debate que hay en torno al gasoducto Néstor Kirchner. Se conoció esta semana algo que era un reclamo muy importante que hacía el gobierno provincial y que hacían las operadoras también, las productoras de petróleo de Neuquén, de Vaca Muerta principalmente, en este momento de crecimiento de la producción. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el auge de los no convencionales, del shale oil, de ese petróleo que se extrae allí en cercanías de Añelo, está saturando los sistemas de transporte, los oleoductos, en este caso, aquellos que administra la empresa Oldelval, Oleoductos del Valle, el principal tendido para la evacuación de petróleo desde Neuquén, que une la provincia de Neuquén con Puerto Rosales, allí en cercanías en Bahía Blanca, básicamente. Bueno, un reclamo que había era la extensión de este contrato que vencía primariamente en el 2027. Estaban planteando las accionistas, las productoras que integran el paquete accionario de Oldelval, la necesidad de extender por otros 10 años, a partir del 2027, la concesión para encarar las obras necesarias que van a permitir duplicar la producción enviada por ese sistema, básicamente. Lo que va a hacer Oldelval ahora, una vez que tiene esa garantía de una prórroga en su contrato de concesión por otros 10 años, es invertir, básicamente invertir en un sistema de oleoductos para poder llevar mucho más crudo a los puntos de destino, a la refinería, a la zona de puertos, allí en la zona del Atlántico, en la provincia de Buenos Aires. Recuerden, 2 de cada 10, el 20% de la producción por estos días del shale oil termina en el mundo. Está abriéndose esa puerta incipientemente de producción y de envío del shale oil de la cuenca neuquina hacia el exterior. Eso, por un lado, como una de las noticias de la semana, pero muy importante que se estuvo conociendo. El impacto lo vamos a ver en los próximos años, en los próximos meses, en el corto mediano plazo de la incorporación de más barriles a ese tendido, ¿no? Lo otro importante es que aquello que mencionábamos en buena medida estuvo cruzando parte de nuestro programa número 25, que estamos transitando junto a todas y todos ustedes, y es básicamente un paquete normativo, una ley, dicen algunos, algo de marco regulatorio para permitir acelerar incluso la llegada de más inversiones. Tema central allí de lo que se está discutiendo, el dólar, básicamente, el acceso a divisas. Entre problemas que atraviesa la economía argentina, el bolsillo de millones de argentinas y argentinos y por supuesto la cuestión macroeconómica, esas variables que es necesario ordenar para generar esas condiciones que permitan traer miles de millones de dólares como demanda y como han traído en los últimos 5 o 8 años las principales productoras del mundo a Neuquén, pero la necesidad de incentivar ese proceso porque existe el mercado y existen las necesidades argentinas por otro lado, ¿no? Bueno, una ley, algunos dicen que estaría poniendo en el marco de lo legal, de lo estrictamente regulado por el Congreso de la Nación, un decreto, el decreto 929 del 2013, un decreto que establecía una determinada proporción de acceso a dólares en función de inversiones que superaran los 1.000 millones de dólares. Fue uno de los estímulos principales que tuvo Vaca Muerta en sus albores, en sus arranques, allí en ese momento en el que Chevron se asociaba con YPF y le mostraban a Argentina y al mundo que el shale oil de Vaca Muerta era toda una realidad. Ese yacimiento que se llama Loma Campana, cruzando la ruta allí al frente de la localidad de Añelo,
fue el destinatario de ese primer marco regulatorio, un decreto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de aquel entonces, que también establecía como política prioritaria para el Estado, como sector estratégico, la disponibilidad del 51% del paquete accionario de YPF. Bueno, ese tándem que años después también muestra esta realidad de hoy de mejor momento, ¿no? Estamos a casi 10 años de esa regulación. Por supuesto, las idas y vueltas, los vaivenes, los aciertos y los errores que estuvieron también caracterizando esta década en la que, pese a contextos dificultosos, a variables macroeconómicas, la mayoría de las veces en contra, ese recurso excepcional que es Vaca Muerta y el avance de las productoras, de las petroleras en su curva de conocimiento, hacen aparecer este escenario de oleoductos saturados por la producción de petróleo, de gasoductos otro tanto saturados por la situación de crecimiento mes tras mes de la producción en Neuquén. Bueno, la escala posible es aún mayor y eso es lo que se está discutiendo por estos días. Hablábamos hace algunos instantes del gas natural licuado, la planta de GNL, de licuefacción de que, Petronas e YPF, ¿acaso un grupo de empresas que quieran asociarse puedan invertir 10.000, 15.000 millones de dólares y dar esa escala, ese salto de escala que sería soñado para Argentina? Competir en el selecto club de países productores de gas natural licuado. El mundo se está peleando por esos cargamentos, por eso los precios están en máximos históricos. Para que tengan una idea, 80 dólares, 90 dólares el millón de BTU, un precio histórico contrastado con el mercado doméstico de 4 dólares, 3 dólares con 70, mucho por ganar en ese terreno. Ese paquete normativo, esa ley, ese incentivo que prepara, se dice, y un poco lo estuvo mencionando Massa en su ronda de diálogos con los referentes de la industria allí en Houston, va en ese sentido, en garantizar las condiciones para llegada de inversiones, apuntará al proceso de producción local en petróleo y gas, obtener divisas frescas que puedan también ser un paliativo, un auxilio y un refuerzo para el Banco Central de la República Argentina y al mismo tiempo garantizar las condiciones que piden, lo decía Monteiro recién en la entrevista que compartíamos con todas y todos ustedes, la cuestión de infraestructura como central de lo que reclaman las petroleras y por otro lado el acceso a divisas, esto de venir a Argentina a poner 1.000 millones de dólares por caso y saber cuándo pueden retirarse y también la necesidad que tiene el país de generar condiciones para que esa salida de esos recursos no deje una situación de presión adicional o de presión o de vacío de divisas también como ha ocurrido en otras oportunidades, ¿no? Esa implementación inteligente que esperemos que sea el resultado de esta norma que se está impulsando desde el Estado argentino, en este caso con el arribo en el último tiempo del ministro de Energía, Sergio Massa. Bien, se nos pasó otra hora rápida con buena parte de la información del sector energético argentino. Con nuestra mirada más precisamente, ¿no? Estamos contando Vaca Muerta desde Vaca Muerta, básicamente desde Neuquén, desde la capital provincial, a escasos 80 kilómetros de ese mega proyecto que ya es realidad, que se llama básicamente Vaca Muerta. Ha sido un gusto poder compartir esta hora junto a todas y todos ustedes. Por supuesto, vamos a estar subiendo todos estos materiales a toda la multiplataforma de Mejor Energía, en las redes, a nuestro sitio mejorenergia.com.ar. Gracias a todos los que ingresan de modo diario, a los que nos siguen, a los que nos escriben, a los que nos hacen sugerencias, a los que nos critican. Por supuesto, bienvenido todo eso. Y en la tele, en el 24/7 y en cn247.tv, la opción de web que tenemos para seguir que tienen para seguir este programa también. Vamos a estar reencontrándonos el próximo miércoles, como lo hacemos habitualmente desde las 21. Muchas gracias por estar del otro lado. La seguimos la semana que viene.